Se suponía que iba a ser un almuerzo de domingo normal. Solo los sospechosos de siempre. Yo, mis padres y mi hermano mayor, Javier. Estábamos todos amontonados en el pequeño comedor de mis padres, con mi madre sirviendo su asado recocido y fingiendo que éramos una familia perfecta, aunque no lo habíamos sido en años. La mesa estaba puesta como siempre cuando se esperaban invitados. Servilletas de tela, copas de vino que nadie usaba y la sonrisa falsa que mi madre, Martina, reservaba para las ocasiones sociales. Excepto que hoy el invitado de honor no era alguna tía lejana, era Javier y sus problemas. Soy Daniel Cruz, tengo 34 años, soy consultor de software, padre soltero de un niño de 10 años y al parecer el bote salvavidas financiero de la familia. Vivo en los suburbios, a unos 45 minutos de mis padres. Soy dueño de mi casa, la pagué por completo hace 2 años y trabajo de forma remota. Mi trabajo paga bien y siempre he sido responsable con el dinero. No soy ostentoso, solo inteligente. Pensé que eso me ganaría respeto, o al menos espacio. Javier, por otro lado, tiene 38 años, no ha tenido un trabajo estable en más de una década y todavía cree que es demasiado bueno para un trabajo de nivel inicial. Estudió producción musical, luego intentó ser DJ, luego pasó a una idea de startup a medio coser sobre NFTs y luego un boletín de criptomonedas. Y ahora estaba desempleado de nuevo. Supe que algo venía en cuanto entré en la casa. Martina tenía esa sonrisa tensa de cuando ha ensayado algo en su cabeza 10 veces. Mi padre estaba inusualmente callado y Javier ya estaba en la mesa. Esa fue la primera bandera roja. Javier nunca llega temprano. Hablamos de trivialidades, el trabajo, el clima, cómo le iba a mi hijo en la escuela. Respondí cortésmente. Mi madre sirvió el asado. Javier hizo un chiste sobre el jugo de la carne y yo me reí solo para mantener la paz. Pero entonces, justo cuando estaba cortando la carne, Martina dejó su tenedor. Javier ha tenido un poco de mala suerte en el trabajo, dijo en ese tono de prepárate. Ni siquiera levanté la vista. Ella me ignoró. Su empresa redujo personal. Despidieron a mucha gente talentosa. Alcé una ceja. ¿Fue el trabajo de marketing o lo de las criptos? Daniel, me espetó ella, no es momento para sarcasmos. No es sarcasmo. Literalmente no recuerdo qué trabajo tenía esta semana. Mi padre intervino, con voz baja pero severa. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Somos una familia. Nos apoyamos. He estado apoyando a esta familia desde los 20 años, murmuré. Martina siguió adelante con el guión. El alquiler de Javier vence la semana que viene. Pensamos que lo más sensato sería que tú cubrieras sus gastos por un tiempo, solo hasta que se recupere. Dejé el tenedor lentamente. ¿Perdón? ¿Qué? Ella sonrió. Tienes la casa, el trabajo, los ahorros, vives cómodamente. Y por eso, dije lentamente, ¿creen que debería pagar el alquiler de mi hermano de 38 años? Mi padre insistió. La familia ayuda a la familia. Sin quejas. Hubo un largo silencio. Miré a Javier, quien tuvo la audacia de encogerse de hombros. No es para siempre, hermano. Solo unos meses. Eso dijiste la última vez. Cada vez que fracasas, se convierte en un año donde yo pago tus malas decisiones mientras tú juegas Xbox en calzoncillos. Javier se rió. Haces que parezca que soy un vago. ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo con mis habilidades? ¿Qué habilidades?, pregunté. Martina jadeó. Lo pregunto en serio. ¿Qué habilidades tiene Javier que justifiquen que yo saque dinero del fondo universitario de mi hijo para que él finja que busca trabajo? Mi padre golpeó la mesa. Basta, ayudarás a tu hermano. Hemos hecho mucho por ti. ¿Así? Lo corté, como cuando me dijeron que pidiera préstamos para la universidad porque no habían ahorrado nada, o cuando no me dejaron volver a casa tras mi divorcio porque eran demasiado viejos para lidiar con un niño. ¿Ese tipo de apoyo? Martina se levantó. Eso es el pasado. Sí, y lo superé solo. Javier se recostó en su silla, burlón. Hombre, siempre has tenido complejo de mártir, quizás si no fueras tan tacaño. Me levanté con calma, fui a la cocina, me serví café y regresé. Miré directamente a mis padres.
Bueno, si vamos a jugar al juego de la familia ayuda a la familia, supongo que es su turno de ayudarlo. Voy a vender mi casa. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Porque terminé de ser la red de seguridad. Si Javier necesita un lugar donde vivir, que se mude aquí con ustedes. Ustedes pueden alimentarlo y pagar sus facturas. Parece que creen que tiene mucho talento, que actúe para ustedes en las cenas. Eso es ridículo, dijo Martina. No puede simplemente. Puedo y lo haré. El papeleo ya está en proceso. No lo estaba, pero ellos no lo sabían. La habitación se quedó en silencio sepulcral. La burla de Javier desapareció. Esa misma noche, mi madre me llamó con voz melosa. Sé que dijiste cosas al calor del momento, Daniel, pero esta familia te necesita. Siempre te hemos necesitado. No estaba bromeando, le dije. No voy a rescatar a Javier otra vez. Pero cariño, ¿y tu hijo? ¿Realmente quieres desarraigarlo por este lío insignificante? Ahí estaba, la carta que siempre jugaban. Usar a mi hijo contra mí. No te atrevas a hablar de mi hijo, dije con frialdad. Él es la única razón por la que no he cortado todo vínculo con ustedes. Entonces el tono cambió. Te has vuelto amargado, Daniel, frío. Solías ser tan respetuoso, tan servicial. No te criamos para ser así de egoísta. No, le dije. Me criaron para limpiar sus desastres, para ser el padre de su otro hijo, para sonreír y asentir mientras lo elogiaban por hacer lo mínimo y me castigaban por tener éxito sin ustedes. Clic. Colgó. Me quedé mirando al teléfono por mucho tiempo, no por rabia, sino por liberación. Pero ese fue solo el primer disparo. Lo que siguió fueron 3 semanas de guerra silenciosa. Mis padres dejaron de llamar. Javier me envió algunos mensajes de texto mediocres preguntando si todavía estaba enojado. No respondí, y por primera vez en mi vida me sentí libre. Me enfoqué en el trabajo y en mi hijo, Henry. La casa se sentía en paz, hasta un miércoles por la mañana. Recibí una llamada de mi vecina, la señora Riley. Daniel, cariño, ¿te vas a mudar? Hay un camión en tu entrada. Un par de hombres están metiendo cajas. Pensé que tal vez estabas alquilando la casa. Se me cayó el alma a los pies. Conduje a casa como un poseído. Al llegar, efectivamente había un camión de mudanzas. Un tipo con una tabla de apuntes me asintió. ¿Tú eres Daniel? Estamos dejando esto para tu hermano. Dijo que se quedará aquí temporalmente. Como si lo hubieran invocado, Javier salió por mi puerta principal con una sonrisa burlona y una lata de refresco en la mano. Tranquilo, hermano. Son solo un par de cosas. Estaré fuera antes del fin de semana. Me quedé atónito. ¿Cómo entraste? Mamá tenía una llave de repuesto. Dijo que no te importaría que me instalara un rato. Caminé junto a él hacia mi casa. La sala ya estaba abarrotada de cajas. La puerta de mi habitación de invitados estaba abierta. Mi espacio seguro estaba siendo invadido. Lárgate, le dije. Lárgate ahora. No estoy destrozando el lugar, se burló él. Solo necesito unos días para arreglar algunas cosas. Entraste a escondidas porque sabías que te diría que no. Llamé a un cerrajero esa misma tarde y cambié las cerraduras, mientras Javier se sentaba en la acera, quejándose con nuestra madre por teléfono como si fuéramos niños otra vez. Martina apareció 1 hora después, gritándome en la entrada sobre traicionar a la familia. Le cerré la puerta en la cara. Se sintió bien, pero las cosas escalaron la semana siguiente. Henry llegó de la escuela confundido. La abuela me recogió hoy. Dijo que tú trabajabas hasta tarde. Me quedé helado. Había dado instrucciones estrictas de que nadie más podía recoger a mi hijo. Llamé a la escuela y les advertí que no habría excepciones. Esa noche les envié un correo formal. Pero lo peor estaba por venir. 2 días después, recibí un aviso de mi banco. Se había intentado una transferencia de $4,200 desde mi cuenta corriente. Fue bloqueada por seguridad. Revisé los registros de inicio de sesión. El intento provino de una dirección IP registrada en la casa de mis padres. Ese fue el momento. Ya no era solo favoritismo, era traición. Le dieron a Javier mi llave, lo dejaron entrar en mi casa, manipularon a mi hijo y ahora intentaban robarme. No grité. Me quedé en silencio, que es cuando realmente deberían empezar a preocuparse. El lunes siguiente vi una publicación de Martina en Facebook, muy orgullosa de nuestro hijo Javier por ayudar con el negocio familiar. La verdadera familia se apoya, a diferencia de algunas personas. Los comentarios estaban llenos de gente llamando a Javier una inspiración. Llamé a mi prima Carla, que es asistente legal y muy astuta.
Le conté todo. Ella guardó silencio al final y me dijo, Daniel, no te va a gustar lo que voy a decirte. ¿Sabes la casa en la que vives? Tus padres técnicamente todavía tienen un derecho legal sobre ella. Confirmaron la hipoteca original y sus nombres nunca fueron formalmente eliminados de la escritura. Ellos pueden interferir con la venta o algo peor. Me di cuenta de algo aterrador. No solo estaban desesperados, estaban jugando a largo plazo para controlarme. Pero cometieron un error crítico. Subestimaron qué tan lejos iría yo para proteger a mi hijo y con cuánta calma puedo preparar una tormenta. Esa noche, Henry se sentó en el borde de mi cama. Papá, ¿estamos bien? Has estado triste. Ya no cantas cuando haces panqueques. Casi me rompe el corazón. Lo abracé fuerte y me prometí a mí mismo que nos sacaría de este lío. No solo de la casa, sino de la correa emocional que mi familia había mantenido alrededor de mi cuello durante décadas. Me quedé despierto hasta las 2 a.m., revisando cada PDF de la compra de la casa, buscando una sola cosa: apalancamiento. Y lo encontré. Un solo correo electrónico de hace 8 años, enviado desde la cuenta de mi padre, al oficial de préstamos. En él decía, y cito, nos gustaría que nuestros nombres fueran eliminados del título, una vez que Daniel supere el umbral de pago de 5 años. Siempre se pretendió que fuera su casa, pero nunca lo hicieron. Probablemente lo olvidaron, o tal vez pensaron que siempre tendrían esa red de seguridad a mi costa. Le reenvié el correo a Carla al día siguiente. Ella respondió con una sola palabra: oro. Lo siguiente fue el bloqueo financiero. Cambié cada contraseña. Activé la autenticación de 2 factores con un dispositivo de respaldo que Javier no pudiera tocar. Moví el fondo universitario de Henry a una cuenta en una institución financiera nueva. Verifiqué el título de mi auto, mis pólizas de seguro e incluso los servicios públicos. No quería sus huellas en nada. Abrí una cuenta de ahorros nueva que mis padres no pudieran rastrear. Sabía por experiencia que si mencionaba el nombre de un banco, mi madre, Martina, podía encandilar a cualquier empleado para obtener información. Empecé a meter cada centavo extra en esa cuenta. Dejé de pedir comida, cancelé suscripciones y me corté el pelo yo mismo. Era temporal, solo necesitaba tiempo. El colapso no llegó con una gran explosión pública, sino de forma silenciosa. Me di cuenta de que no había enviado un mensaje a un amigo en 3 semanas. Pasaba noches mirando el techo a las 3 a.m., preguntándome si yo era el loco, el egoísta o el malagradecido. Pero pensaba en Henry y me sacudía esa idea. No podía permitirme una espiral de depresión. La reconstrucción empezó con una pregunta: ¿qué quiero yo realmente? No lo que haría feliz a Martina, ni lo que mantendría a flote a Javier. La respuesta fue: quería vender la casa. No para huir, sino para vivir en un lugar que fuera mío al 100%, sin ataduras. Llamé a una agente inmobiliaria llamada Celeste. Ella me recomendó a un abogado especializado en títulos de propiedad. Una semana después, estaba en su oficina revisando papeleo, con Carla vigilando como un halcón. Presentamos una petición para corregir la escritura, basándonos en el correo original y años de pruebas financieras. Mis padres recibieron la notificación legal, y por primera vez en años me llamaron. No fue Martina, ni mi padre, fue Javier. Hermano, dijo, te estás pasando. Estás metiendo a mamá y papá en problemas legales. ¿Por una casa? ¿Por un alquiler? ¿Te refieres a meterse en mi casa sin permiso? Respondí. ¿A intentar llevarse a Henry de la escuela a mis espaldas o intentar robar de mi cuenta? Eso fue idea de mamá, soltó él, y luego se detuvo. Quiero decir, nadie robó nada. Acabas de admitirlo, le dije y colgué. Me reí y esta vez no fue una risa amarga. Se sintió bien. La reconstrucción también fue mental. Empecé terapia con Joel, un especialista en traumas familiares. Él me dijo algo que se me quedó grabado. Te criaron para sentirte responsable de la comodidad de los demás. Ahora estás aprendiendo que está bien priorizar tu propia paz. Henry notó el cambio. ¿Estás cantando otra vez?, me dijo una mañana mientras hacía panqueques. Sí, lo estoy, campeón. Pero sabía que no había terminado. Un sábado por la tarde encontré un sobre manila en mi puerta. Adentro había una carta del abogado de mis padres exigiendo una compensación financiera de $72,000 por el capital compartido de la casa,
o de lo contrario, solicitarían una orden judicial para bloquear la venta por completo. Me reuní con Carla en un restaurante neutral. Ella abrió una carpeta con una mirada de guerra. Es un engaño, Daniel. Su reclamo se basa en algo llamado equidad implícita, pero no hay pruebas de propiedad conjunta ni registros de que ellos hayan pagado mantenimiento. Además, ese correo de tu padre es demoledor. Su abogado está casi retirado. Solo están dando manotazos de ahogado. Quiero ir más allá, dije. No solo quiero ganar, quiero que queden expuestos. Terminaron las sutilezas desde que metieron a Henry en esto. Quiero un corte limpio, pero con consecuencias. Carla sonrió. Ahora hablas mi idioma. El primer paso fue la respuesta legal. Redactamos una carta letal. Hemos revisado su reclamo y carece de base legal. Si deciden proceder, presentaremos una contrademanda por acoso, difamación e intento de fraude, respaldada por intentos documentados de acceso no autorizado a las finanzas de mi cliente. Enviamos la carta por mensajería certificada. Entonces, esperamos. Pero yo no estaba inactivo. El segundo paso era la reputación, y no iba a ser algo tan obvio como publicarlo en redes sociales. En lugar de pelear en redes sociales, me enfoqué en contactos estratégicos. Uno fue la señora Jenkins, mi antigua profesora de inglés, que ahora dirigía el boletín comunitario. Ella adoraba a Henry. Cuando le conté que mis padres intentaron sacarlo de la escuela sin mi permiso, se quedó boquiabierta. ¿Hicieron qué?, susurró indignada. 3 días después apareció un artículo titulado Cuando se cruzan las líneas familiares, una historia que todo padre debe escuchar. No dio nombres, pero en nuestro pueblo todos pudieron conectar los puntos. La reputación de brújula moral de Martina empezó a desmoronarse. El tercer paso fue el aislamiento financiero. Contacté a Patricia, una contadora forense recomendada por Carla. Patricia, con sus ojos gélidos y voz cortante, analizó mis cuentas con precisión quirúrgica. Creó un informe que mapeaba cada transacción de la última década. Demostraba que yo pagué la hipoteca, impuestos, seguros y remodelaciones. También rastró los intentos de acceso a mi banca en línea desde una IP asociada a un antiguo trabajo de Javier. Tenía pruebas de intento de robo. El cuarto paso fue el emocional. Gracias a la terapia con Joel, entendí que no era el villano, sino la primera persona en decirles no. Practiqué cómo mantener la calma si gritaban o rogaban. Un día, miré nuestra foto familiar de cuando tenía 15 años y en lugar de nostalgia, sentí distancia. Sentí libertad. Entonces llegó la oportunidad. Un desarrollador local hizo una oferta en efectivo por la casa, por encima del valor de mercado. Acepté con una condición: conservar las grabaciones de seguridad. 2 días después, Laura Reyes, mi agente inmobiliaria, me llamó. Tus padres intentaron entrar a la propiedad. Dijeron que eran copropietarios, pero yo estaba aquí con el inspector. Les dije que tenía documentos que probaban que tú eres el único dueño. Tu madre dijo que estás teniendo un colapso mental y que solo intentaban ayudarte. Era su campaña de desprestigio. Pero yo tenía 2 cosas que ellos no sabían: la grabación del intento de entrada con audio y una fecha de audiencia, porque Carla ya había presentado la demanda. Ese fin de semana llevé a Henry a acampar, sin teléfonos, solo nosotros. ¿Sigues enojado con los abuelos?, preguntó Henry bajo las estrellas. No estoy enojado, respondí, pero me estoy asegurando de que no puedan volver a lastimarnos. Bien, susurró él. El juicio fue breve. En la sala, Martina vestía sus perlas y un traje navarino, intentando parecer digna. Mi padre jugueteaba con sus gemelos, incómodo. A Javier ni siquiera lo dejaron entrar tras un altercado con seguridad en el detector de metales. Carla presentó todo: 10 años de registros de impuestos, facturas de reparaciones y finalmente el correo de 2015, donde mi padre expresaba la intención de quitar sus nombres del título. También presentamos los registros de los intentos de robo de cuenta y el video de seguridad donde Martina gritaba: esta casa nunca fue suya de todos modos. Esa fue la grieta definitiva. Cuando el juez les pidió hablar, tropezaron. ¿Vivieron en la casa?, preguntó el juez. No, pero... ¿Pagaron impuestos? No, pero... ¿Confirmamos? ¿Contribuyeron financieramente después del 3er año? Silencio. Mi padre carraspeó. No se trata de dinero, se trata de respeto. El juez suspiró y dictaminó:
Daniel Cruz es el único dueño legal. El embargo se elimina. La reclamación de los padres se deniega en su totalidad. Caso cerrado. Pero lo mejor estaba por venir. 3 días después del veredicto, envié cartas por correo. No a mis padres, ni a Javier, sino a la junta de su iglesia, a su club de bridge y a sus viejos amigos. Cada sobre contenía el fallo judicial público y una nota cortés. Para sus registros, me pareció importante aclarar los rumores recientes sobre mi hogar y finanzas. Los documentos hablan por sí solos. El efecto dominó fue inmediato. Mi teléfono no explotó, pero el de Carla sí. Mi madre, en un ataque de pánico, intentó contactar directamente al juez, lo que resultó en una reprimenda oficial presentada por el secretario del tribunal por acoso. Javier publicó un mensaje masivo en Facebook afirmando que había sido traicionado por la única persona en la que confiaba, lo que solo provocó que la gente comentara cosas como ¿no era tu nombre el que aparecía en esa demanda por fraude? Yo me mantuve en silencio. El golpe final llegó 2 semanas después. Recibí la llamada del desarrollador. La venta se había concretado. Totalmente aprobada, dinero en mano. Compré una casa nueva ese mismo mes. Más pequeña, más acogedora y mucho más lejos del pueblo donde crecí. Tiene un gran patio trasero y un limonero, porque Henry decidió que va a poner un puesto de limonada el próximo verano. Era nuestra, completamente nuestra. Luego, sin avisar a nadie, cambié nuestros números de teléfono. Un mes después de la mudanza, Henry llegó de la escuela con una carta. «Es de la abuela», dijo frunciendo el ceño. «La entregaron en la oficina. Dijeron que alguien la dejó esta mañana». El sobre era de color crema y pesado. Mi nombre en cursiva en el frente, sin sello, sin dirección de remitente. La abrí. Adentro había una sola página, escrita a máquina con nitidez. «Nunca pensamos que llevarías las cosas tan lejos. Nos has humillado, avergonzado a la familia y has elegido el dinero por encima de la sangre. Solo debes saber que, cuando estés solo, nosotros lo intentamos. Intentamos amarte. Tú lo hiciste imposible». La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la tiré a la basura. Miré a Henry. «¿Quieres ir por pizza? ¿Puedo pedir 2 ingredientes? Puedes pedir 4. Él sonrió de oreja a oreja. Unas noches más tarde estábamos sentados en el porche de la nueva casa. Los grillos chirriandan y el cielo estaba despejado sobre nosotros. Henry armaba un set de Lego en una mesa plegable. Yo tomaba té envuelto en una vieja sudadera. «¿Eres feliz ahora?», preguntó de repente. No respondí de inmediato. Miré el jardín, los árboles, la calle tranquila. Pensé en lo lejos que había llegado desde la versión de mí mismo que siempre decía sí, que siempre jugaba a ser el pacificador y se doblegaba bajo la culpa. Luego miré a mi hijo, a salvo, sonriendo y libre. Y asentí. Creo que finalmente lo soy. Cuando cerré la puerta a mi pasado, no solo me alejé de ellos, caminé hacia la vida que nunca creyeron que podría construir, sin su permiso.